Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles nuevamente en su programa Desde su mirada. El día de hoy me encuentro muy contenta y por supuesto muy emocionada porque tengo a una gran invitada para hablar sobre el tema de la igualdad de género, que pues es un tema de gran importancia en la actualidad. La doctora Laura Castro Medina. Doctora Laura, le agradezco profundamente haya aceptado la invitación. La verdad es que la escuché recientemente en una breve conferencia y créame de verdad que le admiro por todo lo que hace, por todo lo que usted ha logrado y sobre todo porque no nada más se ha dedicado a estudiar cuestiones de género, sino que lo aplica en su vida y ha ayudado a muchas personas en este sentido. ¿Cómo se encuentra, doctora? ¿Qué tal, Araceli? Muy buenos días. Muy buenos días también a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto tener la oportunidad de dirigirme a todo tu auditorio y sobre todo, pues, invitar a más gente que se siga sumando a esas acciones precisamente de promoción de lo que es la igualdad de género y sobre todo, como tú bien lo dices, empezar desde casa, aplicarlo desde casa y pues tener también la oportunidad de incidir en la sociedad, en la comunidad en general. Eso es algo muy interesante y bueno, este tipo de espacios que ahorita nos estás permitiendo nos ayuda a poder compartir también nuestra experiencia en ese sentido y también la invitación abierta para todos. Muchas gracias. De hecho, ese es precisamente uno de los objetivos que nosotros tenemos en este programa, que contribuyamos a construir una mejor sociedad. Lamentablemente hay muchas cosas que nos están afectando en cuanto a progreso en la igualdad de género, sobre todo el ataque que se vive hacia la mujer y bueno, indiscutiblemente toda la experiencia que usted tiene nos va a ayudar a que nosotros podamos en esta ocasión pues contribuir mucho más con las personas que nos estén escuchando. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para que pueda presentar a la doctora Laura. Psicosalud informa. La doctora Laura Castro Medina fue la primera mujer en tener a su cargo la Comisión Nacional de Seguridad para Periodistas, donde pudo participar en la Ley para la Protección de Periodistas, entre sus muchas acciones en beneficio de la igualdad de género. Tuvo una importante intervención en la creación del Instituto de la Mujer y siendo un personaje importante en la conformación de los institutos estatales de las mujeres y de los institutos municipales de las mujeres. La doctora Castro ha mantenido una lucha constante en pro de las mujeres violentadas en diferentes partes del país y del mundo. Psicosalud reconoce y honra los logros de una mujer extraordinaria que practica la verdadera sororidad y que es orgullosamente mexicana. La doctora Laura Castro Medina es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Veracruzana. Cuenta con estudios de maestría en Administración Estratégica y doctorado en Ciencias de la Gestión Estratégica por el Colegio Interdisciplinario de Especialización de Puebla. Es diplomada en Comunicación y Liderazgo por el Tecnológico de Monterrey, certificada en áreas de políticas públicas y género por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de la Comisión Económica para América Latina, sede Santiago de Chile, certificada en Gestión Pública Moderna por el Gobierno Regional de Lima, Perú, becaria de la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, para la certificación en estrategias para el gobierno abierto de las Américas. Se ha desempeñado como conductora, analista y periodista en prensa escrita, radio y televisión por más de 25 años. La doctora Laura obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2007 y fue nominada al Premio de Periodismo Star Short Awards de la agencia Reuters por su investigación Ernestina Asensio, Las voces que sepultaron su dicho. Catedrática e investigadora, asesora en género en la Oficina de Enlace de la 62ª Legislatura Federal, asesora y consultora en temas de género, violencia y desarrollo humano y liderazgo. Ha impulsado y encabezado la creación de más de 30 institutos de la mujer en Veracruz,
Se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la función pública en sus 3 niveles. Ha realizado más de 60 publicaciones sobre diversos tópicos, incluyendo el libro El lado oscuro de la persuasión, editado por el Centro de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en México y el extranjero. Destaca su participación en el 19º Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y la administración pública, celebrado en Quito, Ecuador, en el año 2014, en la que abordó el tema de la administración pública incluyente y no discriminatoria. Ha sido ponente en congresos internacionales con temas de género, comunicación, políticas públicas y desarrollo económico en República Dominicana, Cuba y España. El año pasado, con el proyecto Modelo de Negocio Malintzin, obtuvo el premio Empodérate del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual impulsa el comercio justo y el consumo local como un mecanismo para impulsar la economía en microsistemas regionales. Actualmente forma parte de la Red de Planificación y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y es directora del Centro de Capacitación, Estrategia y Desarrollo Humano. Doctora Laura, quisiera que en primer lugar nos comentara cuál es la situación actual de la igualdad de género en nuestro país. Ha habido pasos considerables a nivel nacional en cuanto a el trabajo gubernamental, precisamente para lograr esa igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, estamos hablando que tenemos más de 200 años de retraso. Estamos hablando que ha habido una lucha de mujeres que lamentablemente pues no se ha concretado. Por ejemplo, sí podemos mencionar que ahorita en temas electorales ya hay una paridad en cuanto a género. Ya los partidos políticos les exigen que tengan el 50% de candidatos hombres, 50% de candidatas mujeres. Es decir, ya hay esa posibilidad. Sin embargo, atrás de ello hay algunas cuestiones, algunas conductas todavía de trasfondo. ¿Qué municipios son los que se otorgan, por ejemplo, cuando hay elecciones a nivel municipal? Les dan los municipios a las mujeres, los municipios que consideran que tienen perdidos esos partidos políticos. En el caso, o que son los partidos que tienen menor presupuesto, hablando de municipios. Hablando de distritos, por ejemplo, para la elección de diputaciones, igual, la misma situación, o sea, les dan la oportunidad de participar, pero en aquellos espacios donde los hombres no los quieren. O bien les otorgan estos espacios a mujeres que son esposas, hermanas, sobrinas de las personas que están al frente de los partidos políticos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues también la misma situación. Las mujeres que están participando no tienen voz propia, sino que están siguiendo algunas instrucciones de los partidos políticos, están siguiendo los intereses del esposo, del primo o de la persona que la haya puesto o la haya invitado a participar. Son pocos aquellos casos en donde observamos que las mujeres realmente están defendiendo su espacio, realmente están defendiendo su voz. Y eso, bueno, pues es una situación que también yo creo que debemos de fortalecer mucho. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la capacitación, a través del empoderamiento de las mujeres, aún en estos espacios de participación política. Porque sí vemos que ya hay más participación de las mujeres, pero ahora lo que queremos tener es que ya no solamente acudan para levantar el dedo, para seguir instrucciones del partido político, sino que tengan ya voz realmente en la toma de decisiones. Es lo que quisiéramos nosotros, ¿no? Que se aplicaran criterios con perspectiva de género. Que si es un municipio, se aplicara precisamente los criterios de perspectiva de género. ¿Para qué? Para poder encontrar la igualdad entre hombres y mujeres. Eso te hablo, por ejemplo, en esos espacios, en los espacios laborales. Por ejemplo, por citarles algo, hay una norma mexicana, que es la norma 025 de igualdad y no discriminación. Esta norma que se aplica en los centros laborales, que lo deseen, porque no es obligatoria, a pesar de que está sustentada en los derechos humanos, esta no es obligatoria. Cuando se habla, incluso nuestra propia Constitución, el artículo 4, habla de la igualdad de hombres y mujeres. A nivel internacional hay tratados en donde se habla precisamente de la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo en todas las áreas, incluyendo en la materia laboral. Pero ¿qué ocurre? Que les dan la opción de aceptarla o no aceptarla.
¿De qué manera? Por ejemplo, nosotros nos encontramos que las mujeres muchas veces ingresan a un trabajo, se embarazan, tienen que salir del centro laboral porque hay las condiciones para que la mujer pueda conciliar lo que es la vida laboral con la vida familiar. No hay espacios, no hay esa flexibilidad, por ejemplo, en los horarios para que las mujeres pudieran salir de trabajar un momento y amamantar a sus pequeños, ¿no? No hay esa flexibilidad de los centros laborales. Te estoy hablando tanto públicos como privados, que eso es lo difícil del caso, ¿no? Que también sea en el sector público. No hay esa flexibilidad de, a ver, se enfermó mi hijo y regularmente las mujeres que somos las que tenemos a nuestro cargo los trabajos de cuidado, no hay esa flexibilidad que podamos salir para atender ya sea a los hijos, al familiar, incluso al mismo esposo, o al papá, a la mamá, a la persona de discapacidad. No podemos salir porque sabemos que al retornar tenemos ya el riesgo de perder nuestro trabajo porque nos estamos ausentando. Entonces ahí vemos que hay esta desigualdad. Es decir, sí nos marcan, nos dicen, ya hay leyes en donde se está promoviendo, pero ya en la práctica sigue habiendo esa brecha entre hombres y mujeres. Por ejemplo, de los espacios deportivos, en espacios deportivos igualmente. Quiero que me digas tú y que también tu amplio radioescuchas, que nos pudieran decir y analícenlo. ¿Cuántas ligas deportivas tenemos de mujeres y cuántas ligas tenemos de varones? Es decir, se está impulsando mucho más la actividad deportiva para varones y para mujeres no. Cuando sabemos que todas las mujeres tenemos necesidades de ejercitarnos, tenemos necesidades de espacios de recreación. ¿Para qué? Para también no ser víctimas de otras enfermedades que se derivan precisamente del sedentarismo. Entonces, ahí vemos que hace falta establecer políticas públicas reales, aterrizadas sobre el piso, que se apeguen a la realidad y a las condiciones de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, estamos viendo que esa lucha que han tenido nuestras antepasadas de más de 200 años, pues sí ha ido a pasos lentos, sostenidos, pero lentos. Pero nos falta muchísimo camino por recorrer. Qué importante es todo lo que nos menciona. Y fíjese, sí, cuando dice a pasos lentos, yo recuerdo que fue en 1953 cuando se otorga el voto político a la mujer. Entonces estamos hablando que para este año 2022 ya se tiene un avance. Sin embargo, yo también he mencionado en algunos momentos, he pensado que por qué se ha determinado que 50 y 50 cuando nosotros somos más mujeres que hombres. Entonces creo que desde ahí, desde que yo vi que se implementa esta nueva ley, yo pensé, ¿realmente es un avance o tratan de obstaculizar en algún momento que la mujer llegue a rebasar esa cifra? Porque finalmente somos más mujeres que hombres. Entonces, creo que en base a esos porcentajes, la mayoría en la Cámara de Diputados, pues debería ser mujeres, ¿no? Entonces, para mí representó, sí, un avance, pero también así como que ya puse un freno para que no se logre aún más. Me parece muy importante esa cifra que nos menciona, 200 años de retraso. Realmente es preocupante porque en México no tenemos verdaderamente la igualdad o la equidad. A lo mejor estamos llegando a ciertas condiciones de igualdad, por ejemplo, en el ámbito laboral se le permite al hombre y a la mujer estar en un mismo espacio, pero con gran desigualdad todavía porque no se accede a ciertos puestos. Hay puestos que son exclusivamente para hombres e incluso pues se tienen también cifras en nuestro país de sueldos desiguales entre mismos puestos entre hombres y mujeres. Entonces hace falta mucho todavía por hacer. Usted nos menciona la necesidad que hay para hacer políticas públicas eficientes que realmente logren la equidad, y me gustó que nos hable de los deportes porque también se discute que por qué a los hombres se les paga más que a las mujeres y se dice que porque los hombres generan mayores ingresos. Entonces no estamos realmente viviendo una igualdad. Nos hace falta mucho camino todavía que recorrer en ese sentido, y yo creo que es también un cambio de mentalidad de las personas, de que nosotros incluso como mujeres dejemos de tener una mentalidad de que los hombres nos protegen, porque en muchas ocasiones yo he escuchado mujeres que dicen, no, yo no voto por una mujer, voto por un hombre porque, ¿cómo? No, una mujer no me protege. Entonces creo que tiene que ir cambiando desde la familia, cómo es que estamos educando con la igualdad que se viva dentro del hogar, para que vean nuestros hijos que realmente se está viviendo esa equidad y que todos somos capaces de hacer todo, y entonces podamos tener la mentalidad que no es el hombre el que protege, que puede proteger un hombre, puede proteger una mujer, y que finalmente tenemos el derecho de estar ya en nuestro país en todos los ámbitos con una verdadera equidad, que es lo que nos hace falta.
nos menciona que hay un avance, pero con grandes desventajas, y eso que nos habla sobre la maternidad es muy real. Creo que hay mucho todavía por hacer en nuestro país. Quisiera saber cómo es que inicia su gran labor en la lucha por la equidad de género, porque de verdad que es una labor bastante importante. Creo que desde el momento en que nosotros tomamos la decisión de estudiar algo es porque ya tenemos ese deseo de querer apoyar, de querer hacer algo realmente por nuestra sociedad. Bueno, mira, yo estudié Ciencias de la Comunicación y siempre me apasionó el periodismo. Obviamente, al ser originaria y vivir prácticamente toda mi vida en la ciudad de Orizaba, pues tuve la oportunidad de visitar la zona indígena. Y me atrajo mucho los temas de asuntos indígenas, la desigualdad que se estaba viviendo. Me tocó en aquella época, digo de los 18, 19 años, en donde habían situaciones muy, muy, muy graves en contra de las mujeres. Por ejemplo, el hecho de que institucionalmente, es decir, la salud pública, llevó a cabo un proceso en donde, si tenemos ahí incluso hasta documentado, más de 10,000 mujeres que te estoy hablando, que aquí en el estado de Veracruz fueron intervenidas quirúrgicamente para que ya no pudieran tener hijos. Esa situación sin su consentimiento, que fue lo grave. O sea, fue esta situación grave. ¿Por qué? Porque había un crecimiento poblacional muy grande en la Sierra de Songolica. Entonces, mujeres de allá de la Sierra de Songolica fueron víctimas de esta situación. ¿Qué es lo que ocurre en los hogares? ¿Qué ocurría? Cuando el esposo se daba cuenta que el esposo ya no podía tener hijos, pues obviamente empezaban los conflictos al interior de los hogares, empezaban los conflictos de violencia de los hombres hacia las mujeres, y las mujeres sin saber exactamente por qué había sido, ¿no? Bueno, pues les habían ligado las trompas luego de algún parto que tuvieran las mujeres. Ya no les preguntaban esa situación. O sea, no. Estamos viendo que había violencia, o hubo violencia institucional en ese momento. Claro, después hubo por ahí la intervención de derechos humanos, se procedió a verificar por qué era. Los argumentos de las autoridades fueron esos: que había sobreexplotación, que no había cuidado, que no había una alimentación adecuada para los niños de las zonas indígenas, pero ahí se dio. Después nos empezamos a involucrar mucho en estos temas, en los temas de las mujeres indígenas, ¿no? ¿Qué otro tipo de violencia estaban viviendo? Y nos dimos cuenta, por ejemplo, fuimos percatándonos del machismo, situaciones que en pleno siglo XX, en aquel tiempo, que veíamos que el padre de la niña de 12, 13 años de edad cambiaba a las niñas, porque se seguía dando. Eso me tocó verlo, me tocó intervenir incluso en algunos casos en donde las niñas denunciaban a los padres, porque las vendían prácticamente por un costal de papas, por un borrego, por 3 gallinas, esa era la famosa dote que otorgaban la persona que se las llevaba. Y obviamente no era un joven, eran adultos ya grandes, ya personas ya mayores, y eran niñas, o sea, eran niñas que estaban prácticamente comprando o canjeando, o en especie de trueque. Tú me das tu hija y yo te doy una gallina, 2 borregos y demás. Entonces, estas situaciones, pues obviamente nos despertaron como que ese deseo de tratar de intervenir en ello, ¿no? Empezamos a denunciar, y ahí fue donde yo me voy ligando con una organización que es Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Estas compañeras, grandes activistas, muchas mujeres muy, muy reconocidas, Sara Lovera, Lucía Lagunes, muchas mujeres que siguen ahora, Soledad Harkin, vaya, te estoy hablando a nivel nacional, mujeres que estaban trabajando ya esta parte de la lucha a favor de las mujeres. Y ahí nos empezamos a involucrar, me empiezo a involucrar con ellas, empecé a trabajar después con CIMAC como colaboradora, y empezamos ahí también un trabajo, pero no solamente la denuncia de lo que estábamos viendo como periodistas a lo largo de todo el país, sino empieza la lucha también para generar esas políticas públicas, esa intervención ya directamente con las instancias. En aquel tiempo no existía ONU Mujeres, era UNIFEM lo que existía, no había un Instituto Nacional de las Mujeres. Todo esto lo llevaba Indesol, por ejemplo, ¿no? Era quien se encargaba de llevar los programas a favor de las mujeres, pero sus programas eran únicamente dedicados a ver campañas de vacunación para esto, campañas de que ahora te otorgo despensas, pero en realidad no iban al fondo del problema, no iban a la raíz del problema, no buscaban cuál era la raíz
del problema que estaban viviendo, ¿no? De las mujeres que estaban siendo asesinadas, de las mujeres en la zona fronteriza de nuestro país que estaban siendo víctimas de feminicidio y que nadie actuaba, que todos se quedaban callados. Entonces fue esa lucha que empezamos, eso te estoy hablando hace pues ya bastantes años, cerca de 23, 24 años para mí. Para los compañeros pues ya tenían un camino recorrido. Empezamos ahí a involucrarnos más, a trabajar en zonas, en lo particular, en zonas, otras zonas indígenas. Nos fuimos a Chiapas, nos fuimos a Guerrero, nos fuimos a Michoacán, empezamos a trabajar en otras regiones y ahí fue donde dije, bueno, hay que aprender. Para poder nosotros incidir directamente en la generación de políticas, hay que aprender. Y obviamente pues ahí yo empecé a trabajar y a estudiar también, esto también a invitación de mi esposo, que bueno, él también me empujaba, me orillaba a hacer un poquito algo más por las mujeres, pero ya con el aspecto científico. Empecé a hacer la maestría, después el doctorado, empecé a involucrarme con organizaciones directamente como Naciones Unidas, ver la manera de prepararse en tema de generación de políticas públicas. Y después, bueno, obviamente ya paralelamente a esto se conforman las redes, la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género, después la Red Trinacional de Periodistas de Género, era Estados Unidos, Canadá y México, posteriormente la Red Latinoamericana de Periodistas con Visión de Género, obviamente todo el territorio americano, latinoamericano, y posteriormente la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Entonces ahí tenemos la oportunidad también, pues ya de tener la vinculación con mujeres de otros países, periodistas, mujeres investigadoras que también se van sumando a este movimiento, con las organizaciones internacionales que ya se dieron cuenta de que no éramos un pequeño grupo de mujeres ahí tratando de hacer ruido, sino éramos un grupo muy nutrido de mujeres que estábamos trabajando y estábamos luchando por la igualdad de las mujeres. Entonces, sí ha sido un trabajo muy arduo. Ha habido pasos a lo mejor muy lentos o avances muy cortos para lo que nosotros quisiéramos, pero bueno, finalmente ha habido un cambio que sí lo podemos nosotros percibir. De aquellos años cuando yo empecé en la actividad del periodismo, a estos años en los que ahora me dedico ya un poquito más a la investigación, un poquito más a la generación de políticas públicas, a la asesoría a las autoridades gubernamentales, a las diputadas, ya me dedico un poquito más a la parte de asesoría de todo esto que se aprendió, ahora compartirlo para que también ellos puedan hacer su trabajo, pero bien hecho. Y bueno, seguimos trabajando acá, ¿no? De verdad que me emociona mucho escucharle, doctora. Creo que si tuviéramos más mujeres como usted en México, y bueno, a nivel mundial, ¿no? Pero hablando de nuestro país, pues las cosas serían muy diferentes, porque yo creo que siempre atreverse a hacer este tipo de cuestiones no es una tarea fácil, porque desde la sociedad que nos va a criticar, desde el machismo que hemos tenido por mucho tiempo, y ahora tenemos un machismo, un neomachismo, y que se ve mal el que alguien esté luchando por esos derechos, ¿no? Que incluso se corren muchos riesgos por atreverse en estar inmerso en esta situación, pero de verdad que es muy importante lo que nos menciona, porque el hablarnos de la gente indígena, yo había leído esa parte, sinceramente nunca nadie me había dicho, a mí me tocó ver a las mujeres, solamente me tocaron casos, porque no solamente fue en las zonas indígenas, en la ciudad de Córdoba conocí a algunas compañeras que me decían, yo no sabía que tenía un dispositivo. No las operaron, pero les pusieron un dispositivo por estar en una zona urbana. Ya hasta que tuvieron algún sangrado, alguna complicación, es que se dan cuenta de que tienen un dispositivo. Y yo había leído precisamente que a muchas mujeres se les había esterilizado sin su consentimiento y que no tenían la menor idea de esto. Pero fíjese que en ese momento yo no dimensionaba las consecuencias hasta ahora que usted me las está mencionando, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo pensé, pues no se vale porque tienen que tomar su opinión, y había personas y discusiones que teníamos, me acuerdo, en ese tiempo en la universidad, y yo decía, es que no se vale, y me decían, pero es que ponte a pensar cuántos hijos tienen ya las mujeres indígenas. Digo, pero no se vale porque debe ser decisión de ellas, y en ese momento nunca hablamos de las consecuencias que podía tener el hecho de que iba a haber problemas con los maridos, ¿no? Posteriormente. Entonces es una situación bastante grave que yo creo que esas situaciones institucionales no dimensionan y no se ponen a pensar en los daños que genera en cuanto a violencia hacia la mujer, porque obviamente mujeres maltratadas pues se genera todavía aún en mayor cantidad. Entonces de verdad que este dato me parece súper importantísimo,
porque bueno, ya tenemos que ir analizando que a veces nada más damos nuestra opinión de que está bien porque ya tienen muchos hijos, pero no dimensionamos las consecuencias que pueda tener, ¿no? También me parece muy importante el dato que nos diga 10,000 mujeres, porque lo tienen registrado, ¿no? Es una gran cantidad. Te hablo del estado de Veracruz, ¿eh? Exactamente, eso iba a decir, y esas son las que ustedes tienen registradas de Veracruz, más todos los casos que no están registrados y todos los casos donde mujeres en las zonas urbanas también han vivido este tipo de violencia a sus derechos humanos, ¿no? Porque pues yo veía mujeres que tenían un hijo y ya les habían puesto un dispositivo y ni siquiera les habían pedido el permiso, ¿no? Entonces creo que esto es bastante grave. También había leído mucho sobre la dote, o sea, había leído mucho que en nuestra zona pues vendían a las niñas, ¿no? Lo vi solamente en una cuestión teórica. Usted nos las menciona ahora cómo le toca verlo. Es una situación bastante grave. En algún momento en la universidad me tocó hacer algún estudio en Tequila, muy cerca de Zongolica, y también nos platicaban eso las señoras, que simplemente llegaba el joven, pedía a la chica, no importaba la edad, ¿verdad? Y el papá era el único que decidía sobre ella, no había ningún tipo de contacto, ningún tipo de relación, y ya después se tenían que casar con ellos. Entonces, pues es una situación bastante grave. En Oaxaca recordemos que es reciente el hecho de que se prohíbe el matrimonio con las niñas, ¿no? Entonces, es un camino bastante duro el que han tenido que pasar muchas mujeres, y bueno, yo creo que también usted, al estar pues lidiando con estas situaciones, luchando con personas de otros países, que eso es lo que hace bastante importante su labor, y muy valiosa, porque creo que esa intención de decir ahora voy a estudiar tal cosa para poder ayudar más, lo que yo mencionaba precisamente al principio de la pregunta, pues también se debe de valorar, porque a veces pensamos que ya no hay personas que quieren hacer algo realmente por los demás, y creo que todavía quedan muchas que tienen esa intención de querer apoyar y realmente que las cosas cambien, ¿no? Porque es una situación en México que no tan fácilmente se da. Los feminicidios están a la orden del día, y bueno, no se vale que por el hecho de ser mujer a alguien se le prive de su vida y todo lo que tiene que pasar una mujer, ¿no? Para llegar a esa etapa, y que bueno, vemos situaciones donde realmente no hay justicia. Doctora, también quisiera preguntarle cuáles han sido sus logros más importantes a lo largo de toda su trayectoria como periodista y de manera general en su vida profesional. Yo mencioné de manera breve su currículum, me puse a leer un poco sobre la labor que usted ha realizado. Híjole, de verdad que los premios que ha ganado yo creo que es solamente un paso más, pero todo lo que ha hecho, todo lo que ha tenido que enfrentar, creo que es lo que más valor tiene. Y ahora sí me la pusiste, es difícil, pero creo que un tema que me dio muchas satisfacciones. Me dio muchas satisfacciones porque tuve la oportunidad de exponer al mundo la situación que se vivía en las zonas indígenas, la violencia que estaban viviendo las zonas indígenas. Fue el caso de Ernestina Asensio. El caso de, bueno, quizás muchos de los radioescuchas no lo recuerden, pero de una mujer indígena que en la Sierra de Zongolica, específicamente en el municipio de Soledad Tzompa, la Sierra de Zongolica, pero ya muy cercana al estado de Puebla, fue víctima de una agresión por parte de elementos del ejército, de soldados que acudían a aquella zona. Y bueno, pues la mujer indígena no era cualquier mujer indígena, era la matriarca de esa zona, de esa comunidad. Y obviamente pues había ahí ciertas resistencias por parte de los habitantes de aquella comunidad de permitir el ingreso de los grupos militares a toda aquella región. ¿Por qué? Porque tienen sus usos y costumbres, tienen su manera de coordinarse, de gobernarse ellos, de autoprotegerse, y la llegada de los militares pues muchas veces a ellos les perjudicaba. Y les perjudicaba en el sentido de que a veces ellos sentían que había cierto acoso, porque ellos se dedican a actividades, por ejemplo, de la madera, de la carpintería, pero los acusaban a veces de talar árboles. En algunas ocasiones pues se dio estos problemas. Bueno, había estos problemas y resulta que entonces ellos, a manera, como así lo podemos nosotros percibir o lo pudimos percibir, a manera de desquite, de que no les permitían hacer su trabajo, elementos, no te estoy hablando que era la Secretaría de la Defensa Nacional, sino fueron esos elementos en particular los que incurrieron en esta agresión a la mujer, en donde ellos, por ejemplo, la agredieron sexualmente con uno de sus armas de cargo de estos elementos,
y también violaron a esta mujer de 72 años. Entonces, esto se tuvo que realizar una investigación muy a fondo. Eso te estoy hablando que fue en el año 2007, si no mal no recuerdo, que ocurrieron estos hechos. Imagínate tú, un problema que desató la violencia, el enojo de todos los habitantes de una comunidad. Y luego no solamente de la comunidad, sino de toda la población indígena que estaba siendo víctima de agresiones, no solamente de los pobladores de esas comunidades, sino estamos hablando también de grupos armados, de los elementos del ejército que también cometían algunas atrocidades contra los habitantes de esas comunidades. Había un desorden total en aquellos tiempos. Esto nos generó muchos problemas en términos de seguridad, te lo puedo decir, ¿verdad? Yo recuerdo que se acercaron a mí de Amnistía Internacional para decirme que si yo requería en ese momento seguridad personal. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué no? O sea, yo no vi este riesgo en ese momento. Y bueno, ¿por qué ocurrió esto? Porque fui la primera reportera que llegó al lugar de los hechos. Llegué a ese lugar en donde estaba la mujer, que estaba aún en su lecho de muerte, denunciando que quien la había agredido, claro, en su lengua, que quien la había agredido habían sido los elementos del ejército. Nadie le creyó a la mujer. Es decir, estaba su palabra estaba en entredicho. No le creían las instituciones. Esto fue objeto de una serie de investigaciones, de acercarnos con la comunidad, de ver qué estaba pasando exactamente, qué estaba ocurriendo en ese momento. Y nos enfrentamos ahí muchos hechos que obviamente generaron, motivaron. En ese tiempo yo ya tenía este contacto con Comunicación e Información, con CIMAC, y empezamos a difundirlo a través de los espacios de CIMAC, que obviamente pues es una agencia de noticias a nivel internacional, y se empieza a difundir la noticia a nivel internacional. Entonces yo hacía en el transcurso del día, porque esto te estoy hablando que fue una investigación de varios meses, me significó estar prácticamente, ¿qué te voy a decir? A lo mejor unas 16, 17 horas al día, yo haciendo transmisiones en televisión, transmisiones en radio, para N cantidad de medios de comunicación que habían vuelto los ojos hacia estas zonas indígenas. ¿Por qué había esa violencia hacia las mujeres? ¿Por qué había esa violencia? Y no solamente hacia las mujeres, sino hacia los niños, hacia las personas que de alguna manera eran los representantes de las comunidades indígenas, como el caso de Ernestina Asensio. Entonces, se hizo toda una investigación. Tuve por ahí el acoso por parte de las autoridades federales, porque obviamente pues esto no hablaba bien de nuestro país. Tuve el acoso del presidente, que incluso en aquel tiempo, Felipe Calderón, que hace aquel comentario tan absurdo que la señora había muerto de gastritis, cuando nosotros teníamos ya las muestras de los peritos de investigadores, en donde la mujer tenía fosfata ácida, es decir, tenía restos de semen, la mujer, de que había sido violada por los elementos, porque tenía una perforación en sus órganos por este objeto que le habían pues introducido a la mujer. ¿Cómo se da esta situación? La mujer estaba completamente desangrada, aparece en la morgue, las fotografías que empezaron a circular en redes sociales que obtuvimos y que, bueno, pues llegaron allá a nuestro poder, y la mujer ensangrentada. ¿Cómo podía decir un presidente de la República en una entrevista que se hizo a nivel nacional, decir que esa mujer había muerto por gastritis? Cuando vimos que en la morgue estaba completamente la mujer ensangrentada, porque no solamente fue eso, fueron los golpes que recibió, fueron las vejaciones que sufrió la señora, pero en su lecho de muerte la señora pudo decir quién fue. Y mira lo que son las cosas, hace apenas que te estoy hablando, no tiene más allá de 2 meses, cuando ya se da el resultado final de las investigaciones de todo aquello que había pasado, y efectivamente ya las autoridades, ya Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya las autoridades federales que investigaron todos estos casos, todo este caso, pues ya ahorita ya dan la versión real. Sí, efectivamente la mujer fue asesinada. Pero fue un proceso de investigación muy, muy, muy puntual. Nos dimos ahí la tarea de investigar todo, de conocer incluso hasta exactamente cómo son las leyes militares, cómo son las leyes indígenas, por ejemplo, o sea, de usos y costumbres, cómo es que a nivel internacional se estaba manejando todo esto. Es decir, hicimos una investigación del caso, pero también de todo el entorno que hay alrededor de esto. Y creo que a partir de ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos empezó a visualizar la necesidad de incorporar realmente un área en donde se diera una defensa de los derechos de los pueblos
pueblos indígenas. Y para mí, aunque no ha habido un respeto total de los usos y costumbres y de los pueblos, no se les ha dado el respeto que yo quisiera, el respeto a la dignidad de los pueblos indígenas, pero sí nosotros hemos visto que por lo menos las leyes ya los consideran. Y eso para mí fue algo muy bueno. Fue difícil porque después obviamente fui objeto de amenazas, fui objeto de, tuve que estar escondida por ahí algún tiempecito y demás, pero tuvimos la oportunidad después de conocer, incluso de publicar también un libro con la Facultad de Humanidades de la UNAM, El lado oscuro de la persuasión. Este libro lo pueden encontrar en internet, en venta en internet, en donde describo precisamente todo este caso, cómo se va dando este caso. Y otros más que también ahí aparecen porque soy coautora de ese libro, publicado por UNAM. Y ahí describimos este caso, pero fue algo muy, muy relevante para mí de manera personal, no por los premios, porque también fui nominada a premios internacionales y reconocimientos en otros países. A mí lo que me agradó fue el hecho de la respuesta que hubo posteriormente por parte de las instituciones hacia nuestros pueblos. Eso fue algo que para mí fue bueno. Y bastante valioso, yo creo que refleja el gran ser humano que usted es, porque creo que muchas personas anteponen los premios hacia esas situaciones, y creo que el pensar que el logro más importante es haber sido parte medular para ese inicio de la investigación que se realiza, de verdad que es súper importantísimo para usted a nivel personal. Yo creo que le ha generado estoy segura de las grandes satisfacciones que debe tener el hecho de que pues esté investigando casos de ese tipo que son tan difíciles. Por eso yo pensaba en algún momento que se pone en riesgo hasta la vida por el hecho de estar haciendo investigación y por el deseo de querer hacer justicia ante situaciones tan difíciles que se viven, y que pues no es justo, porque los grupos indígenas desafortunadamente han sido atacados desde la época de la conquista, luego la época colonial, y posteriormente, aunque tengamos un México independiente, pues nunca se ha hecho justicia con estos sectores, ¿no?, tan empobrecidos y que viven discriminación, que tienen mucha marginación, y que a veces se dice que el hecho de ser mujer pues ya genera una desventaja y una vulnerabilidad, pero ser mujer y ser mujer indígena ya hay una doble vulnerabilidad. Entonces no se vale, porque a veces se cree que es mujer indígena y pues hay que hacerle lo que uno quiera, porque ¿quién la va a defender? ¿Quién la va a voltear a ver? El gobierno no la voltea a ver, ¿no? Y siempre hay cortinas de humo ante las situaciones complicadas, se saca información que no es cierta, ¿no? Información falsa, y ya cuando pasan los años, pues sí, ya se acepta, pero creo que debe ser en el momento, ¿no? Entonces, qué bueno que Amnistía Internacional nos menciona, le brindó esa protección, ese apoyo. Qué lamentable que haya tenido que andarse escondiendo, porque no es justo que por querer hacer justicia pues se arriesgue la propia vida, se arriesgue a la familia. A la familia sobre todo. Exactamente, y yo creo que eso lleva a que muchas personas desistan, ¿no? Tanto hombres como mujeres desistan de cierta investigación, que se ha visto que en diferentes áreas, hasta en ámbitos ambientales, ha habido mujeres y hombres amenazados que pues se hacen a un lado y dejan de investigar. Entonces, de verdad que esto pues nos genera, yo creo que un gran aprendizaje, porque tenemos que entender que a veces se corren riesgos, pero si no los corremos no vamos a lograr nada, y que la vida es así, es una lucha constante, y que nosotros tenemos que estar pues siempre a favor de lo que está bien, de lo que es justo y de lo que se debe de voltear a ver, ¿no? Creo que esa parte pues es bastante valiosa para todos. Mira, algo que también yo quisiera comentarte, porque a veces tenemos como que una idea equivocada de los pueblos indígenas, porque viven en la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y quienes no han estado ahí, que no viven ahí, que no investigan sobre los hechos, te voy a comentar algo muy particular que pudimos trabajar junto con mi equipo. Hace unos días estuvimos haciendo algunos temas para precisamente elaborar los planes de trabajo ahí en la Sierra de Zongolica, específicamente del municipio de Zongolica. Te voy a mencionar algo. A nivel nacional, pues obviamente hay una población económicamente activa. El 52% de la población económicamente activa está en edad económicamente activa. El 52% está trabajando, es decir, está desempeñando alguna actividad. Puede estar en un trabajo formal o no formal, pero el 52%, es decir, un 48% de las personas de todo el país en edad de laborar no lo están haciendo. ¿Pero qué crees? Resulta que ahí en la zona indígena la mayoría son trabajos informales.
Es decir, no es una empresa, no es una fábrica, no es una industria grande, pero están desempeñando una actividad, por ejemplo, en el campo. En las zonas indígenas, y para ser más exactos, en el municipio de Zongolica, la tasa de población económicamente activa es superior al 90%. Es decir, te estoy hablando, menos del 10% de la población en edad de trabajar no lo está haciendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a indagar, bueno, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué si están trabajando? ¿Por qué si aquellas personas desde muy jóvenes incluso se van hacia los Estados Unidos o los estados del norte a generar trabajo, a traer remesas para esta zona? Y las hay estas remesas porque son de los municipios de todo el país que reciben más remesas. ¿Por qué viven en la pobreza? Y ahí empezamos nosotras a investigar, bueno, ¿a qué se debe? Se debe a que hay muchas personas, sobre todo de iniciativa privada, que se aprovechan de la situación de estos pueblos indígenas, de la lejanía en la que viven, vaya, hasta de la propia cosmovisión de ellos, se aprovechan para pagarles sueldos irrisorios, para comprarles su producción. Por ejemplo, en las zonas indígenas hay producción de miel muy buena, el café ni se diga, café que lo puedes comparar tú con cualquier café del mundo y tiene una calidad excepcional, el café de la Sierra de Zongolica. Hay chocolate, cacao. Se produce también el cacao, sin mencionarte otros muchos productos que se cultivan en aquella zona. Pero ¿qué es lo que ocurre? Digo, en otros países como Colombia, como el mismo Panamá, algunos lugares como Ecuador, como Perú, por ejemplo, donde se produce café, están muy bien económicamente. Pero aquí en la Sierra de Zongolica, ¿por qué no? Porque vienen personas y les pagan lo que quieren. Y ellos desafortunadamente lo han aceptado así. Han aceptado esa situación y esto, a pesar de que están trabaja, ellos no salen de esta pobreza en la que se encuentran, ¿verdad? Por esta situación. Entonces, yo creo que vuelvo a lo mismo. Hace falta la generación de políticas públicas que desde arriba aterricen hacia lo más bajo, hacia las comunidades, hacia los municipios, en donde realmente haya programas que incidan en el desarrollo de estas personas. No son despensas, no son apoyos económicos, es la manera de buscar los canales, por ejemplo, de comercialización de los productos de estos habitantes, ¿no? Es la manera de buscar que las mujeres tengan la autosuficiencia económica para liberarse de sus opresores, en este caso sus parejas, que muchas veces son personas violentas que no aportan económicamente el recurso al hogar o aportan una cantidad mínima. Son las mujeres las que salen adelante, porque esas mujeres trabajan, producen, generan, hacen maravillas con casi nada. Entonces, creo que debemos de ver esta parte, ¿no? De lograr realmente el empoderamiento de las mujeres. Pero no en temas de política, hay que empezar desde lo básico, desde la autoestima de las mujeres, del reconocimiento de las capacidades de las mujeres, que lo pueden hacer, que lo pueden lograr, que pueden hacer grandes cosas. Y yo creo que a partir de ahí, a partir de esto, desde las bases de lo que es nuestro país, nosotros podríamos tener muchísimo mayor desarrollo. Si empezamos a pensar en todas estas mujeres que son tan capaces, que pueden hacer tantas cosas, pero que no han tenido esas oportunidades reales para salir adelante, seríamos un país riquísimo. Es impresionante el contraste de los porcentajes que mencionó de la población económicamente activa, hablar de un 90%, de verdad, o sea, nosotros tenemos 52%, ¿no? Son cifras oficiales, no te estoy inventando nada, o sea, son cifras oficiales que nosotros estuvimos investigando la semana pasada, precisamente para elaborar ahorita planes de desarrollo. Sí, la verdad es que en México tenemos muchas medidas a veces correctivas, pero preventivas casi no. El hecho de que ya te llevé la despensa, ya te di esto, ya te di otro, creemos corregir el problema, en realidad no es así, no se está atacando desde abajo. Yo creo que es una pobreza, como algunos sociólogos decimos, desde el ámbito estructural, y es muy fácil que digamos los indígenas son pobres porque quieren, ¿no? Las personas son pobres porque quieren. Yo creo que podemos analizar de diferentes personas y podemos decir, alguien es conformista y no quiere hacer nada y no quiere trabajar, pero tiene todas las oportunidades, pero ellos no las tienen, y lamentablemente sabemos que en el sistema que nosotros vivimos, un sistema capitalista, un modelo neoliberal, pues desafortunadamente siempre hay grandes ventajas para los inversionistas, pero gran explotación porque no es bien remunerado la mano de obra. Entonces ahí está el problema y hacen falta esas políticas públicas que menciona para acabar de raíz con el problema y que realmente estos pueblos puedan, pues en general la gente indígena pueda tener un avance, además de que al vivir discriminación,
no tienen la oportunidad de incorporarse a ciertos ámbitos laborales y es muy fácil solamente criticar y discriminar porque ya se tienen pues esas mentalidades sumamente materialistas, ¿no? Nos hace falta ese lado humano que bueno, de hecho yo cuando la escuché a usted la primera vez en una conferencia, la analicé en cuestión de ese lado humano, de la sencillez, de cuando yo platiqué con usted, de verla de verdad que tan humilde y con tantos conocimientos y bueno, la habían presentado que, híjole, yo dije, es una persona súper admirable porque no se vale de ningún título, de ningún premio, de nada para poder seguir aportando, ¿no? Creo que esa parte es muy importante y bueno, lo que nos menciona de verdad que es sumamente valioso. Creo que las personas que nos están escuchando tienen que hacer una reflexión sobre qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos pensando y qué tanto estamos contribuyendo para que las personas indígenas mejoren, porque siempre preferimos ir a comprar a un centro comercial que comprarles a ellos. Y algo que también nunca me ha parecido correcto es que regatean demasiado a las personas indígenas por sus productos, pero sí pueden pagar al doble productos que ellos mismos cosechan a un precio súper elevado, ¿no? Pero como estoy pagando el clima, la música y el ambiente y me parece más bonito, no me importa. Entonces creo que ahí es donde se tiene que valorar y de verdad que el que usted mencione ese logro, uno como parte de los logros importantes en su vida, pues creo que de verdad que le genera más valor como ser humano. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias nuevamente, quien nos va a hablar un poquito sobre los aportes que usted ha realizado en algunos medios informativos. Psicosalud Informa. De acuerdo al espacio de información con perspectivas de género y feminista llamado Mujeres Net Info, la doctora Laura Castro Medina, en su participación en el ciclo de conferencias que llevó por nombre Entre Mujeres Insurgentes y Revolucionarias, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el año 2008, expuso su preocupación por el manejo de la violencia sexista en los medios de comunicación, donde destacó que el mismo discurso mediático contribuye a reproducir las prácticas de misoginia en la sociedad y a alentar la naturalización de este tipo de expresiones a través de elementos como la concepción de la mujer como un objeto sexual, ligada por naturaleza al valor de la belleza física y por lo tanto rehén de la industria del consumo y los productos que resaltan de esta cualidad. Asimismo, como alguien a quien se le atribuye un estatus accesorio dentro de la sociedad y de ahí su alta presencia en las secciones de sociales en los medios de comunicación. Y además como mujer víctima vulnerable ante el varón y la realidad social, siendo estas situaciones las que contribuyen a mantener una cultura dominante, por lo que exigió mayor responsabilidad con los medios. Bueno, pues estamos de regreso, ya pudimos escuchar a través de la voz del doctor César algunos aportes de la doctora Laura. Y doctora, para seguir con esta plática tan interesante, quisiera que nos platicara un poquito, ya nos estuvo mencionando sobre políticas públicas. ¿Qué pasa con esos avances que tenemos en México sobre la igualdad de género en este tipo de situaciones? ¿Y qué hace falta por hacer en este contexto? Yo creo que hace falta una capacitación a las autoridades. Ya están las leyes, ¿sí? Tenemos una de las leyes en materia de igualdad más importantes y más ricas en cuanto a contenidos. Estoy hablando de toda América Latina. Muy similar, por ejemplo, a la que existe en Chile, Costa Rica también, o sea, hablando aquí a nivel Latinoamérica. ¿Qué hace falta? Que las autoridades la conozcan, que las autoridades realmente la apliquen, que realmente consideren, por ejemplo, el hecho de incorporar o tener o dar la posibilidad, por ejemplo, de que en un gobierno mitad hombres y mitad mujeres, porque ya la ley, o sea, ya la ley te lo marca, te lo establece así. Hace falta que las autoridades realmente reflexionen, que pongan en práctica las leyes, las normas, esta norma 025 de igualdad y no discriminación, que no sea una norma mexicana optativa, sino que sea una norma obligatoria. Hace falta que realmente las mujeres sean capacitadas de cuáles son sus derechos y cuáles son los mecanismos para que puedan tener acceso al cumplimiento de todas estas leyes y del ejercicio de sus derechos humanos. Creo que eso nos hace falta todavía en gran medida ¿no? La sensibilización sobre todo. Porque podemos tener al frente de las instituciones a mujeres,
pero mujeres que no están sensibilizadas aún. Eso es lo que nos hace falta. Ahí es donde esa parte, ese es el eslabón que no nos ha permitido lograr realmente la aplicación. Que realmente se considere que si hay un presupuesto para la capacitación política y liderazgo de las mujeres de algunos partidos políticos, porque creo que es el 3, si mal no recuerdo, es el 3%, que tienen que destinar los partidos políticos para la capacitación, que lo destinen realmente para la capacitación, para que las mujeres aprendan, no para comprar camisetas, sino para comprar otras cosas que nada tienen que ver con realmente la preparación de las mujeres. Hace falta que más mujeres tomen las riendas de su vida y decidan prepararse, capacitarse para asumir cualquier encargo público, por ejemplo. Que no sea fingido, ni de parte de las mujeres, como tampoco por parte de quienes están al frente de las instituciones. Eso nos hace falta. Nos queda claro entonces que en cuestiones teóricas ya se tiene un avance súper importante, pero hace falta llevarlo a la práctica, ¿no? Hace falta que más mujeres conozcan, porque muchas veces ni siquiera conocemos cuáles son nuestros derechos y nos llegan a violentar y no hacemos nada porque pensamos que nadie me va a hacer caso, que nadie me va a escuchar, que nadie me va a proteger y que entonces, ¿qué va a pasar conmigo, no? Hace falta también una revisión de las leyes locales. Ha habido, a modo de muchos diputados, ha habido cambios, por ejemplo, en nuestro Código Civil, hablando del Estado de Veracruz, ha habido algunos cambios que han perjudicado a las mujeres y que de alguna manera las mantienen obligadas a seguir encargándose de los trabajos de cuidado después, por ejemplo, de una situación de separación o de divorcio. No hay realmente una aplicación para aquellos hombres que no están cumpliendo con la parte de otorgar alimentos, una pensión alimenticia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos vemos que son incluso hasta funcionarios públicos o personas que se desempeñan dentro del sector público, dígase maestros, médicos, que se abandonan su responsabilidad de la paternidad, dejando los hijos al cuidado de la madre? Cuando ella presenta una denuncia, por ejemplo, para exigir el cumplimiento de la pensión alimenticia, muchas veces vemos que las mismas instituciones hacen por ahí algún cambio raro. ¿Para qué? Para que la persona no le descuenten el dinero que en realidad debe de cubrir de la pensión, ¿no? Eso, por ejemplo, por un lado. Por otro lado, hace falta mucho sensibilizar a quienes están al frente de las instituciones de procuración de justicia, hombres y mujeres. Muchas veces las mujeres son revictimizadas al llegar ahí a una oficina de alguna fiscalía, incluso de las fiscalías especializadas. No son atendidas correctamente, son criminalizadas desde el momento en que están llegando. ¿Por qué? Porque ya les están asignando la culpabilidad de lo que ellas mismas están sufriendo. Ya sea mujeres que están llegando ahí reclamando una pensión alimenticia, ya sea mujeres que están denunciando, por ejemplo, alguna agresión, mujeres que están denunciando ahí violencia al interior de sus hogares, que están denunciando la agresión por parte de las instituciones, y no hay esa sensibilización por parte de las personas que están al frente de esas instituciones de procuración de justicia. Las revictimizan. Entonces, ¿qué ocurre? Ellas optan por no denunciar, por no acudir, por no verse violentadas nuevamente en sus derechos, por no ser exhibidas ante la sociedad también, ¿no? Porque vemos que muchas veces esta información trasciende y ya se está difundiendo, ya está manejándose en redes sociales. Y al ratito esta mujer que fue a denunciar al esposo por una agresión, cuando llega a su casa ya las fotografías ya estuvieron circulando en redes sociales. ¿Y qué pasa? Al llegar a su casa ya no son un golpe, ya es una lesión con algún arma punzocortante o hasta la muerte que pueden encontrar. Entonces, este temor que siguen viviendo las mujeres porque no sienten el respaldo real de las personas que deben de aplicar la ley, es lo que les hace muchas veces seguir calladas, sufriendo este tipo de violaciones a sus derechos económicos, políticos, institucionales, psicológicos, en cuanto a su integridad física. Y siguen siendo víctimas en silencio. Y además de que hace falta cambiar la mentalidad, muchas veces yo observo que a alguien que vive violencia le da pena, le da vergüenza decir que vive la violencia, ¿no? Y nos cuesta aceptar que en realidad a lo mejor hemos vivido violencia en algún momento de nuestra vida, ¿no? Yo leía en algún momento que pues a veces decimos, no, hay personas que no, bueno, mujeres que no han vivido la violencia, pero en realidad se ponen a recapitular su vida y vemos que en algún momento de nuestras etapas llegamos a vivir la violencia, pero la ocultamos porque nos da pena que los demás la conozcan, ¿no? Yo creo que el hecho de que no se tenga justicia, pues genera que más personas o más mujeres se queden calladas,
que no hagan nada, independientemente de que hay algunos factores psicológicos donde pues alguien que vive la violencia ya no es dueña de sus propios pensamientos y no se atreve a denunciar porque está siendo dominada por su agresor, o incluso en los ámbitos laborales, por ejemplo, hay amenazas a mujeres que se quedan calladas, ¿no? Pero yo creo que esa mentalidad de que voy a luchar y aunque me digan que no, y voy a seguir peleando y sé cuáles son mis derechos y conozco y tengo esa capacitación que ustedes nos mencionan y estamos sensibilizados todos de lo que tiene que ser adecuado y lo que podemos lograr, entonces yo creo que más mujeres van a luchar para que se haga justicia en lo que estén viviendo, ¿no? Creo que eso es muy importante y que vayamos inculcando también en nuestra familia, en nuestras hijas, en nuestros hijos, de que la ley se debe de cumplir, pero que no se va a cumplir si nosotros no luchamos por ella, ¿no? Si no nos mantenemos firmes y si en lugar de estar en esa lucha desistimos, pues simplemente no vamos a lograr avanzar. Y creo que tenemos que también impulsar a mujeres que digan, ya mejor no hago nada porque no pasa nada, decirles, no, tienes que seguir. Y tienes que seguir luchando y asesórate y pregunta. Hay muchas personas, muchas asociaciones que ayudan en este tipo de situaciones. Y por supuesto la capacitación para las personas que ejercen la justicia, porque pues muchas veces son los primeros que no la llevan a cabo, ¿no? Y los que van dando largas en algunas situaciones para que las mujeres desistan. Vamos a escuchar una canción, La Puerta Violeta de Rosalén. Esta canción la elegí porque es un canto a la liberación. Toca el tema del feminicidio. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Estamos de regreso y espero que esta canción nos haya permitido pues hacer una reflexión sobre estas situaciones tan difíciles que viven muchas mujeres
de nuestro estado, de nuestro país y en general en el mundo. Doctora, para seguir nuestra plática, ya que hablamos en algún momento sobre machismo, pensamos a veces que ya esto ya acabó, que ya pasó la historia y que México fue machista, pero que en la actualidad no lo es. ¿Cuál es su opinión sobre el machismo en nuestro país? ¿Cómo repercute en la desigualdad de género? Pues está reduciéndose el machismo, pero hay muchos micromachismos que a veces no nos damos cuenta. Debemos de trabajar desde los hogares. Debemos de trabajar bastante, y esto hablo para todas las mujeres que somos madres y que tenemos hijos varones. Tenemos nosotros que asignar actividades a los hombres. Ya es muy difícil ya cambiar la conducta de una persona mayor. Muy, muy difícil. Y tú como socióloga lo sabes perfectamente, ¿no? Es muy difícil. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cambios generacionales. Y uno de los cambios lo podemos hacer con quienes están bajo nuestra tutela todavía, de menores de edad. Lo podemos hacer ese cambio, ¿no? ¿Desde qué momento? Desde que son pequeños. Muchas veces, por ejemplo, cuando vemos a una mamá joven, sobre todo, y vemos que el niño va cargando aquí al niño, y el niño, el bebé, siendo bebé aún, o sea, y vemos que el bebé le da golpecitos a la mamá, pero ya golpecitos, y sobre todo cuando le dice a la mamá no a algo, el niño le da golpecitos. Desde ese momento tenemos que hacer la corrección y decirle, a ver, espérate, no me vas a pegar. Eso no se debe de hacer desde ese momento. Desde el momento que el niño ya tiene 2 o 3 años y vemos que patea al perrito o que patea al gatito o que tira los juguetes o que hace, desde ese momento tenemos que hacer esas correcciones de los niños. Cuando ya están un poquito más grandecitos y los niños no son capaces, niños, estoy hablando niños varones, que no son capaces los niños de levantar los juguetes porque asignamos la actividad a la niña, a la hermanita, aunque sea menor. Levanta los juguetes tú, ¿verdad? Y les vamos asignando desde los hogares actividades muy particulares para los hombres y muy particulares para las mujeres, desde que son pequeñitos. Entonces, esa a veces permisividad que tenemos con los niños varones es lo que más adelante va a convertir a un hombre en macho, porque se va a acostumbrar, o está acostumbrado, o ha naturalizado el hecho de que le sirvan, lo atiendan, porque es hombre, ¿sí? Y a la niña, el atender a la pareja, al papá, a los hermanos, y la obligación que le estamos asignando desde que es pequeñita. Le vamos asignando obligaciones de actividades de cuidado. Tenemos que enseñarles a los hijos desde que son pequeños que tienen cierta responsabilidad. Claro, las tareas van a ir dependiendo de la edad, pero tenemos que distribuir las cargas en el hogar. No que sea la mamá exclusivamente la que se encargue de hacer la limpieza, la comida y todo. Pensando en una madre que está en casa nada más, que no sale a realizar trabajo remunerado. Que no es ella, sino que tiene los hijos y bueno, es una actividad o es una responsabilidad de todos los que cohabitan en ese hogar. Todos, chicos, pequeños o grandes, todos tienen una responsabilidad dentro del hogar. Si unos hacen esto, los otros deberán hacer esto y al día siguiente intercambian roles, pero todos deben de participar. ¿Para qué? Para que cuando salga el joven, el adolescente, salga hacia el exterior, salga ya a conformar una nueva familia, tenga ese mismo comportamiento de coparticipación en un hogar. No ayudar, porque no es una ayuda, es una coparticipación dentro del hogar. Entonces yo creo que desde esa perspectiva podemos ir haciendo cambios sustanciales. Entonces ya cuando nosotros ya tengamos la oportunidad, ya veremos, por ejemplo, padres jóvenes que ya ven como su propia responsabilidad también el compartir las actividades de limpieza y de cuidado dentro del hogar. ¿Qué encontramos en contraparte? Vemos a una mujer que está más relajada, que no está tan estresada, una mujer que sabe que el resto de la familia la está apoyando, una mujer que no se enferma tanto, una mujer que se está dando ella misma su valor como integrante de esa familia. Vamos a ver una mujer que está satisfecha y feliz y plena sobre todo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar esto, que las nuevas generaciones tengan ese cambio estructural, que tengan ese cambio también en conducta y que tengan ese cambio en cuanto al comportamiento. Eso lo veríamos. No veríamos ahí parejas, por ejemplo, de novios. Muchas veces nos hemos encontrado chicos, novios, que se gritan ofensas terribles, que se golpean, y la mujer lo acepta porque piensa
que es una manera de que la quiere, que la cela porque la quiere, porque no quiere perderla. Porque, no. O sea, es un cambio que debe de tener. Los celos es una manera de control, es un tipo de violencia que nos vamos a dar cuenta cuando ya sean golpes, ¿verdad? Ya lo vamos a poder identificar plenamente cuando tenemos que aprender a identificar las violencias, tenemos que aprender a identificar esto. Si nosotras somos madres de una joven que es muy feliz, que es muy contenta, y de momento empieza una relación con alguien y tiene un cambio de conducta, nosotras como madres enseguida tenemos que indagar por qué nuestra hija ha tenido ese cambio de conducta. Puede ser que esté sufriendo violencia sexual, puede ser que esté sufriendo violencia física por parte del noviecito, aunque tenga 12, 13 o 14 años, y verlo, ¿no? Y tratar, obviamente, siempre, o sea, yo siempre lo he dicho, que los hijos y las hijas vivan la edad biológica. Es decir, que no querramos nosotros que nuestros hijos tengan conductas de adultos cuando son pequeños, pero ir asignando responsabilidades poco a poco. Entonces, yo creo que de esta manera podemos tener generaciones en un futuro con cambios ya de conducta y eliminar estos tipos de machismos y todo. Y no solamente en las zonas indígenas, también en las zonas urbanas, porque esto es en todos lados, ¿no? Y en todas las esferas económicas y en todo tipo. Y entonces el problema lo podríamos atacar de raíz desde la familia, que es donde se da el primer proceso de socialización y donde las cosas tienen que cambiar, porque como bien lo menciona, cuando vemos algunos jovencitos en el noviazgo que ya viven la violencia es porque ya traen un problema desde antes, ¿no? Desde el hecho en que el padre sea el dominante, de que se viva completamente un patriarcado donde el padre es el único que decide, el único que otorga permisos, el proveedor de un hogar. Todo eso va a generar una mentalidad ya lamentablemente similar en el hijo, ¿no? O en la hija que acepta la sumisión. En algún momento recuerdo que leía que cuando una niña es maltratada por el padre, golpeada por el padre, seguramente va a aceptar también los golpes de una pareja. Entonces creo que desde ahí hay que atender el problema, tenemos que ver y tomar conciencia de cómo es que estoy educando, analizar que quizás si fuimos educados en un contexto de un hogar completamente tradicional, machista, pues hay que cambiar, hay que ver qué fue lo correcto, qué fue lo incorrecto dentro de nuestra casa y entonces ahora con nuestros hijos hacerlo de manera diferente, ¿no? Crear una mentalidad realmente de la equidad de género desde ese hogar para que después cuando se puedan relacionar con otras personas en otros ámbitos, pues las cosas ya sean diferentes y haya ese respeto que necesitamos y la tolerancia que es también muy importante ante los logros que tienen las mujeres. En algunos casos nos encontramos con hombres que no toleran que una mujer haga más cosas que ellos, que creen que el hombre siempre va a ser más inteligente que la mujer. Eso ya tiene que cambiar y tenemos que tener una mentalidad de que finalmente todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades y todos tenemos precisamente el derecho a desarrollarnos en los diferentes ámbitos. Hablar de las masculinidades es un tema aparte, y es un tema también que merece estudio y pues de alguna manera atención por parte de las autoridades, porque también tenemos una falsa concepción de esto que tú acabas de mencionar, ¿no? El hecho de la responsabilidad y la masculinidad como debe de ser. Lamentablemente, lo podemos ver, por ejemplo, en los periódicos, después de la pandemia o más bien durante toda esta pandemia, hemos visto que hay demasiados suicidios de hombres y no nos hemos puesto, muchas personas no nos hemos puesto a reflexionar en realidad cuál es la raíz de todo esto. Hubo muchos hombres que perdieron el trabajo y el hecho de ellos ver de alguna manera afectada esta imagen que tenían frente al hogar de ser el hombre proveedor, el hombre fuerte, el hombre que resuelve las cuestiones económicas dentro de casa, y de momento no tener trabajo y recibir las críticas de la pareja, de los hijos, del entorno, y esto los orilla a tratar de quitarse la vida, ¿no? Y de algunos, bueno, que lograron concretar el suicidio en este caso. Entonces, yo creo que también en esta parte debemos también de hacer ver, hijas y hijos, que todos tienen la posibilidad, la oportunidad y la obligación también de contribuir económicamente en los hogares, para que de esta manera sea una responsabilidad compartida todo. O sea, hablando desde el término del cuidado del hogar, como también el aspecto de generación de recursos. Y que en el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con muchos varones, ahorita por lo de la pandemia, que se cerraron fuentes de empleo, se perdió la posibilidad de trabajos informales, porque se perdió mucho esta posibilidad, pues que hay la otra parte, es decir, la pareja
también tiene manera de cómo conseguir recursos o cómo existan recursos. Y entonces creo que cuando los dos tengan, o sea, dentro del hogar, tengan visualicen esa posibilidad, habrá mayor tranquilidad, habrá menos violencia, porque hay una comunicación y una compenetración y una colaboración más fuerte de lo que es mantener un hogar. Ya no estoy hablando de una casa, estoy hablando de un hogar. Yo creo que eso es muy importante también, ver, visualizar, que tampoco el hombre está obligado a ser el único proveedor dentro del hogar. Fíjese que me hizo recordar, hace más de un año más o menos, me hacían una entrevista y me hicieron una pregunta que honestamente no me había puesto a reflexionar jamás en mi vida. Y me decían, ¿usted considera que el hombre es víctima también ante esta situación? Yo en ese momento pensé, y lo sigo pensando, sí es víctima, en el sentido de que el niño es educado en un contexto donde le dicen, tú eres el niño, tú eres el que manda, tú eres el que tiene que proveer, tú eres el que tiene que dar las órdenes y a ti te tienen que servir. Entonces, yo creo que desde ahí el niño va creciendo y va normalizando que él es el que tiene que dominar, y entonces él no está pensando que está haciendo algo mal, ¿no? Hasta que ya reflexiona. El hecho de que los hombres les digamos, por ejemplo, es que tú debes de ser el mejor, el que debe de ganar siempre, y entonces los vemos en la carretera a los hombres cuando agarran el volante y deben de ganar, ¿no? Y si ven que otra persona los está rebasando con su auto, le meten más, y entonces ahí es donde vienen los accidentes. Muchos de los accidentes se generan, por ejemplo, en empresas de transporte y todo eso, por esa falsa creencia de que deben de ser avesados, valientes y de manejar rápido, ¿no? Cuando manejan lento, que dicen, pareces mujer, o sea, te feminizan, ¿no? Con el hecho de que manejes lento. Entonces, creo que también debemos de hacer cambios en ese sentido, ¿no? Las empresas que tienen, sobre todo las empresas de transporte, deben de dar también estos cursos de masculinidades hacia su personal varón, para que también ellos sean conscientes de que ellos están actuando así por un contexto, por un entorno, por un chip que traen desde que son pequeñitos y que les enseñaron a comportarse de tal o cual manera. Pero finalmente viene a generar afectaciones en cuanto a la vida de ellos, como también perjuicios a las empresas en donde están trabajando. Así es, un daño a la sociedad, y sí es cierto. Recordemos la clásica frase de vieja al último. Realmente siempre se tiene la mentalidad de que yo tengo que dominar y tengo que competir. Muchas veces pensamos que las mujeres valientes, fuertes, poderosas, empoderadas como usted, pues no se enfrentan a situaciones difíciles en cuanto al machismo. ¿En algún momento, doctora, se ha encontrado con algunos obstáculos para su desarrollo personal o profesional precisamente por culpa del machismo? Ay, creo que todas las mujeres. Hay una comparación que se hace de los techos que tenemos las mujeres, ¿no? El techo de cristal, el primero. El techo de cristal es el que nosotras mismas nos ponemos. El pensar que no podemos lograr o alcanzar alguna cuestión, precisamente porque a veces creemos que los hombres tienen más capacidad o habilidad para desempeñar ese trabajo o esa actividad. Ese es el primero, pero hay muchos techos, ¿no?, que se pudieran generar. Hay otro obstáculo que tenemos, que es el de la escalera rota. Es decir, vamos nosotras avanzando, y de momento nos encontramos con que tenemos por ahí ya el deseo de formar una familia. Formamos una familia, tenemos hijos y nos dedicamos al cuidado los primeros meses de vida de ese menor. Cuando queremos regresar a nuestra actividad laboral, pues nos encontramos con que ya no es lo mismo, ya cambiaron algunos aspectos, no nos sentimos bien. Nuestro pensamiento, lejos de estar en el trabajo, está en casa, cuando a lo mejor el esposo está encargándose de esas actividades. Y otros, de manera muy particular, sí me costó mucho trabajo. He tenido esa cuestión de algunos tropiezos de manera personal que sí me han impedido el poder avanzar más con las actividades de cuidado. Es una cuestión muy, muy personal porque, por ejemplo, en mi caso tengo un hijo con capacidades diferentes. El niño a sus 29 años es como un bebé que aún usa pañal, que no habla, no camina, no habla, su cerebro no se formó. Entonces, esto de alguna manera a mí sí me ha tenido un poquito más retenida ahí con mi hogar. Pero te aclaro, es por cuestión voluntaria. Porque hubiera podido asignar, por ejemplo, a otra persona para que se encargue de esas actividades, pero yo por voluntad, yo he querido estar cerca de mi hijo.
regalarle ese tiempo, ese espacio, esa cercanía con él. Y he rechazado muchos trabajos, he rechazado la posibilidad, por ejemplo, ahorita de hacer el postdoctorado. Me daban la opción de 5 países de hacer el postdoctorado allá. Y eso yo lo vi así como un sueño guajiro, ¿no? Decimos nosotras, poder estar en otro país. El hecho, por ejemplo, de trabajos que me han ofrecido, y a veces mis amigos me dicen, bueno, ¿y por qué sigues acá? O sea, ¿por qué no has salido de aquí, de esta zona? Porque esta es la zona de confort de mi hijo. Tengo otra hija, pero ella, bueno, se mueve, ella va, viene, no hay ningún problema. Pero de mi hijo sí, o sea, sí he estado muy, muy retenida. Pero es por decisión propia, es por decisión propia. Entonces, que me haya afectado, no. Cuando he tenido algún problema, por ejemplo, en mis relaciones, papá de mis hijos y posteriormente otra relación, pues simple y sencillamente tomé la decisión de, por salud mental, hacer a un lado esas personas y buscar siempre mi tranquilidad mental. Entonces yo creo que soy, a veces son como que un poquito de no crecemos con la misma perspectiva, la misma pensamiento, ¿no? Y a veces se cree que hay lucha de egos, pero no es lucha de egos, simple y sencillamente que la perspectiva de los hombres es muy diferente a la de las mujeres. Sí, claro. Sí. Pero yo creo que esa es decisión de todas las mujeres, ¿no? De cada quien, de cómo va a enfrentar los obstáculos a lo largo de su vida. Y cómo se quiere llevar la maternidad en la práctica, porque pues sí es cierto, muchas mujeres deciden no hacerse cargo de los hijos, independientemente de algunas situaciones como las que usted nos menciona, ¿no? Simplemente contratan a alguien y que se haga cargo y me hago a un lado porque me interesa más esa vida laboral. Si bien es cierto que se ha criticado el hecho de que la mujer haya salido a trabajar, que ocasionó un problema en los hijos, pues la realidad es que necesitamos ese desarrollo personal, pero que se puede combinar las actividades. Claro que siempre genera ciertas limitaciones, ¿no? Como lo que usted nos menciona, cualquier mujer a lo mejor diría, no, yo me iría a estudiar el postdoctorado y mi hijo aquí que espere, ¿no? Entonces, eso pues yo creo que se ve desde la perspectiva, como usted nos dice, de cada persona, y creo que son decisiones inteligentes también el poder dedicar el tiempo a los hijos para que ellos puedan desarrollarse de mejor manera. Así que esa parte que está cubriendo pues es muy importante, y ojalá todas las mujeres dijeran, en el momento en que me enfrenté a una situación de machismo me hice a un lado, porque la mayoría no sale de ahí. Lo que ocurre es que se quedan ahí estancadas, ¿no? En algún momento me ha surgido la inquietud de hacer una investigación con mujeres que se han casado y que veamos a fondo cuáles han sido sus limitaciones por el hecho de estar casadas, porque yo estoy segura que muchas mujeres, y además he platicado con algunas mujeres que me dicen, no, porque yo quisiera hacer esto, pero mi esposo se enoja, prefiero evitar problemas. Entonces, no es que haya una lucha, una pelea, pero muchas mujeres prefieren evitar conflictos con las parejas para no tener que enfrentarlos y hacer cosas que ellos quisieran. Obviamente, toda regla tiene su excepción, pero yo he encontrado parejas en donde hombre y mujer están trabajando de manera paralela y están trabajando muy bien, llevan una relación muy buena, pues ya han sabido llevar, o sea, tanto respetar los intereses, los espacios y los derechos de uno como de la otra. Entonces yo creo que obviamente pues sí los hay, ¿no? Pero sí son los menos. Y ahora, la otra cuestión, yo creo que las mujeres más sensibilizadas en este tipo de temas son aquellas que han vivido en carne propia, ¿no? Las situaciones de violencia, las situaciones de machismo, las situaciones de la coacción muchas veces, o que han vivido en carne propia limitaciones para poder desarrollarse. Importante escucharle, y sí, ojalá esas minorías se conviertan en mayorías, que más mujeres puedan trabajar a la par con sus parejas, que ellos permitan que las mujeres se puedan desarrollar, porque esa es una parte muy importante. Yo creo que el hecho de que el hombre permita que la mujer se desarrolle va a generar mayores beneficios para todo, porque si nosotros nos preparamos más, conocemos más, pues tenemos también más elementos importantes para poder educar a nuestros hijos de una mejor manera, podemos aportar al hogar, tener una mejor calidad de vida. Yo creo que es buena salud mental el que haya buenas relaciones entre hombres y mujeres, sin pensar que, bueno, en algunas ocasiones he escuchado quien piensa que cuando la mujer gane más, cuando la mujer estudie más, entonces yo me voy a sentir mal, yo voy a ser inferior o ya no va a querer estar conmigo. Yo creo que esas ideas se tienen que hacer a un lado, ¿no? Porque muchos hombres tienen ese temor de que la mujer sobresalga más que ellos y entonces los abandone.
Así que hay que cambiarlo. Doctora, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan mujeres en México con la relación a la violencia? ¿Hay signos de alerta a los que debemos estar atentas las mujeres? Sí, muchísimos. Seguimos teniendo cifras rojas, cifras escalofriantes. El delito, por ejemplo, en esta región Córdoba-Orizaba, de aquí del estado de Veracruz, sigue siendo, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres. Es el delito más frecuente que se tiene. Y creo que en términos a nivel nacional es ese. Entonces debemos buscar una reeducación, que ya no haya parejas agresivas en contra de las mujeres, que no haya feminicidios, que no haya delitos precisamente de género en este aspecto. Y hay que trabajar bastante en esto, ¿no? Hay que generar espacios seguros para las mujeres. Hay que ver la manera de que las mujeres puedan circular tranquilamente, aunque traigan una minifalda, que no haya ese tipo de agresiones, a veces verbales, en la vía pública, si la mujer trae un pantalón, o si la mujer biológicamente o físicamente es una mujer de mucha curva y demás, y recibir en la vía pública este tipo de agresiones verbales, ¿no? De ofensas muchas veces de las personas. Y entonces vemos a las niñas que a veces no quieren ni salir, que no hay esos espacios seguros, no hay esos lugares en donde pues puedan transitar sin ser objeto de agresiones, de violencia muchas veces, ¿no? Del deseo sexual que muchas veces descargan personas en contra de las niñas, ¿no? De que las chicas en la escuela no son objeto también de agresiones por parte de sus maestros. También ese es otro problema muy grave que ocurre, ¿no? El hecho de que las alumnas a veces son víctimas de los docentes. Y pues obviamente creerles a ellas. Yo veo el caso que se dio recientemente que se dio por parte de una artista, de una cantante, y que después de muchos años denuncia, ¿no? Y todos se preguntan, bueno, ¿y por qué hasta ahorita denuncia? ¿Por qué hasta ahorita lo dice? No es que anteriormente no lo sintiera, sí, lo que pasa es que no estaba preparada para hacer esa denuncia. ¿Qué otra cuestión, por ejemplo, las mujeres enfrentan diariamente? El hecho de la violencia que se ejerce en los medios de comunicación. También muchos de los anuncios, a pesar de que hay restricciones, a pesar de que hay códigos incluso de las diferentes empresas, sigue habiendo mucha sexualización, ¿no? de los productos. Vemos cómo a veces hay hasta incluso, aquí en México no se ha dado, pero en otros países como en Chile, ha habido incluso campañas publicitarias donde se hace alegoría de la violencia hacia las mujeres. Entonces, creo que estos aspectos también los debemos de cuidar mucho. Vemos revistas que se supone que son revistas de espectáculos y la primera imagen que ponen al frente de esta imagen, o incluso de periódicos, son mujeres con poca ropa. O son mujeres, por ejemplo, en la contraportada de un periódico de prensa escrita, en donde mujeres de poca ropa, ¿no? O buscan exhibir imágenes a veces hasta pornográficas en espacios que son de niños. Se ha sexualizado mucho a las niñas, por ejemplo, ¿no? Estos hechos. Creo que debemos de hacer un cambio estructural, pero en todo sentido. Que no el cuerpo de la mujer, que no el sexo de la mujer sea utilizado con fines mercantiles incluso, ¿no? Para las empresas, para la publicidad, que no sea eso atractivo, o sea, que no sea el atractivo de estos medios de comunicación. Entonces, creo que por todos lados hay que ir buscando un poquito, ¿no? Hay que detectarlo para después nosotros proponerlo. Y en ese aspecto de lo que nos mencionaba sobre, por ejemplo, el hecho de que una chica utilice una minifalda, hemos escuchado muchas veces el que digan algunas personas, ¿cómo es posible que piense que no le va a pasar nada, pero cómo no la iban a violar si mira la falda tan corta que trae, ¿no? Si mira la hora en que es y anda en la calle? Entonces, se tiene que tener la mentalidad de que la mujer se vista como se vista, tiene que ser respetada. O sea, ¿qué pasa en otros países más avanzados? Por citarte alguno, España. Las mujeres pueden andar como sea, y el hecho de traer un short no significa que la mujer ya está de alguna manera provocando su propia violación. O sea, eso es imposible. ¿Por qué ocurre aquí? Porque sigue habiendo esta conducta o esta cultura del machismo, ¿no? Entonces si ella está ahí, entonces agrédele.
La mujer no sale en short porque quiera que la agredan, porque quiera que la violen. No, o sea, definitivamente, si sale en short, por ejemplo, a esta temperatura, tiene calor, como igual que los hombres, ¿no? Pero, sin embargo, hay una cultura todavía muy obtusa que sigue prevaleciendo y la que debemos eliminar por completo, que debemos de exigir que haya una aplicación de las leyes, que si el hombre violó a la mujer realmente que haya un castigo para esos hombres y que no vuelvan al poquito rato, vuelvan a salir porque no lo quieren en la cárcel y entonces sale y vuelve a violar a otra mujer y puede violar a otra más y a otra más y a otra más y él sigue tan feliz en las calles. Tenemos las leyes, México es uno de los países con la mayor cantidad de leyes que pudiéramos considerar y en todo sentido, muy buenas leyes, pero hay que aplicarlas. Que no se dé estos hechos de corrupción, que porque ya sabes qué cosa, ya le di al juez, al fiscal, ya le di un dinero y ya, me dejó salir. Y vuelvo a delinquir. Entonces sí, tenemos que ser bastante cuidadosos en ese sentido, ¿no? Que quienes están al frente, yo siempre digo, todo esto, de alguna manera, debemos buscar también que las autoridades ejerzan su responsabilidad. Y este es un dato muy interesante el que nos da, porque pareciera que en México no hay leyes suficientes para la protección hacia estas situaciones, ¿no?, que vive la mujer. Y realmente es una cuestión de aplicación y que lamentablemente la corrupción siempre ha sido un obstáculo en nuestro país para ese avance que no hemos tenido todavía, ¿no? Creo que tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas y sobre todo de la cultura de la denuncia. Eso es muy importante porque tenemos que seguir denunciando las situaciones que se viven y que se cambie la mentalidad de que la mujer es la que provoca. Creo que cuando cambiemos nuestra mentalidad podrán cambiar las cosas realmente. Mientras no cambie esa mentalidad, seguiremos criticando, seguiremos atacando a otra mujer, porque no es posible que haya mujeres que atacan a otras mujeres por el hecho de la manera en que se están vistiendo. Yo creo que debe ser respetada y como bien lo dice, ¿no?, estamos a más de 30 grados en este momento y muchas mujeres van a andar con minifalda, con short y simplemente es por el calor que sienten, ¿no? Al hombre se le puede ver en short en la calle sin camisa y no se le critica, ¿no? Al hombre no, pero a la mujer sí. Y entonces ese es el problema. Vamos a escuchar la última cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres Arias, quien como siempre nos va a dar una recomendación. Psicosalud informa. En México, la lucha por la igualdad de género ha tenido un largo recorrido. Los avances son significativos. No obstante, aún falta mucho por hacer. Psicosalud te invita a que te unas a esta lucha a través de la educación que le brindas a tus hijos. Fomenta entre ellos los valores y la igualdad. Educa sin distinción de género. Demuestra con tus acciones ante ellos que la violencia no es el medio idóneo para resolver problemas y sobre todo brinda a tus hijos el amor, el reconocimiento y la valoración necesarios para que tengan estabilidad emocional y buena autoestima y además seguridad. Que la lucha que emprenden personas como la doctora Laura Castro tengan eco en cada rincón de nuestro país y el mundo. Bueno, pues estamos de regreso y vamos finalizando este programa, una plática bastante amena, doctora, a pesar del tiempo que llevamos. De verdad que escucharle ha sido súper importante, interesante y muy emocionante, ¿no? Creo que debemos hacer una segunda parte para seguir platicando sobre el tema, porque creo que todavía hay mucho que preguntar. Sin embargo, bueno, pues el tiempo también se reduce y no podríamos seguir hablando. Doctora, ¿algún comentario que usted nos quisiera hacer sobre esta temática? ¿Cómo es que nosotros podemos estar bien informados sobre este tema, no tener falsa información? Hay plataformas que podemos localizar en internet, pues obviamente de instituciones reconocidas, porque a veces encontramos pues muchos espacios que realmente, lejos de informar, desinforman y generan una idea distorsionada de lo que es la realidad, ¿no? De cómo podemos nosotros contribuir en esto. Vemos movimientos, porque también aquí lo quiero mencionar, movimientos de mujeres radicales que han completamente afectado el trabajo que hemos hecho muchas mujeres feministas. Feministas me refiero por el hecho de buscar la defensa de los derechos de las mujeres. Yo nunca he estado de acuerdo en la cuestión de las pintas de edificios públicos, ni de la violencia, ni de atacar a otras mujeres. O sea, jamás. Yo no soy partidaria y repruebo completamente esa situación. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer para realmente llamar la atención de las autoridades para que apliquen la ley en este sentido? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Información. Mientras una sociedad esté informada,
esta sociedad sabrá cuáles son sus derechos y exigirá el cumplimiento de los derechos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los espacios. Este tipo de programas, las plataformas que existen, por ejemplo, por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, de instituciones como ONU, que tienen muchísimos espacios en cuestiones de género. Todas las dependencias públicas tienen sus espacios también para promover los derechos de las mujeres, sus enlaces de género, que también tienen espacios dentro de las mismas plataformas. Los institutos municipales de las mujeres también buscan acercarse a los institutos de las mujeres que existen. Prácticamente todas las dependencias tienen ya la obligación también de estar difundiendo aspectos que busquen la igualdad entre hombres y mujeres. Y hay demasiados espacios reconocidos, hay muchos documentos, hay leyes, pueden ustedes analizar las leyes, las encuentran en internet. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley general para la igualdad, aquí en el caso de México. Esas dos leyes, conociéndolas, leyéndolas así como nuestro diccionario de cabecera, yo creo que las mujeres serán capaces de conocer en primer lugar sus derechos y después exigir que se vaya dando el cumplimiento de los mismos. Sí, así es, pues hay que estar bien informados, hay que buscar esas plataformas que usted nos menciona. Yo creo que es muy importante que nosotros conozcamos. Entre más conozcamos, podemos hacer más. Entre todos nos podemos unir para que de una u otra forma estemos contribuyendo. Cada quien desde sus trincheras, como decimos, desde la ama de casa, cómo está educando el profesionista, el maestro, cómo está inculcando la educación en las aulas. Muchísimas gracias por haber estado en el programa nuevamente, doctora. De verdad, muy valiosa su información y su presencia. Creo que nos quedamos con muchas ganas de seguirle escuchando y bueno, espero que más adelante acepte usted otra invitación. Gracias, claro, doctora. Sí. Claro que sí, muchas gracias, Araceli. Y bueno, pues la invitación a todas las personas a que todos tienen acceso a un teléfono. En el teléfono ponen la palabra igualdad y les aparece información, documentación que pueden leer, que pueden enterarse. Están las instituciones, estamos todos para servir, para atender un problema tan difícil como es la seguridad del otro 52% de la población global. Pues muchas gracias nuevamente y muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Recuerde que si quiere escuchar nuevamente el programa puede descargar el podcast en la página de sinergiainteligente.com. Llámenos. En Psicosalud siempre habrá alguien para atenderle. Recuerde que puede comunicarse con el doctor César Manuel Torres Arias, quien representa Psicosalud Puebla y quien es nuestro director. Él es psicoterapeuta familiar y de pareja, al número telefónico 2224-230029, y él lo puede canalizar a Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime, quien es psicoterapeuta infantil. Psicosalud Cuba con la doctora Celia Palay Infante, maestra en psicoanálisis y doctora en investigación. Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, psicóloga clínica. Psicosalud Hidalgo con la maestra Nayansin Cisneros, psicogerontóloga humanista, y a Psicosalud Córdoba con una servidora, doctora en educación. Se van a quedar escuchando una canción titulada Canción sin Miedo. Cada quien desde su perspectiva busca contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer, especialmente ante los feminicidios. Esta es una canción que compuso Vivir Quintanilla a petición de Mon Laferte sobre el feminicidio. Y bueno, Canción sin Miedo se convirtió en uno de los himnos ante el feminicidio. Buenas tardes a todos. Los cielos, las calles que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia.
justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las bombas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Sinergia Inteligente presentó Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Escúchalo cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.